en la recta final, nos queda la presentación del modelo. Incorpora Pablo. Ajá. Nos queda la presentación del modelo final. Ya ustedes hicieron un informe. La presentación, como lo indica su nombre, es una presentación y deben exponerla, deben explicarlo, porque ya hicieron como el trabajo de escribir todo eso, pero ahora quiero verlos hablando sobre su modelo. Quiero ver qué pueden ustedes desarrollar. Para lo cual es bien importante, o sea, que sean muy ordenados. No es una presentación de 100 láminas, tampoco de 2 láminas. Es simplemente algo que sea, imagínense que esa es su carta de presentación. Ustedes van a presentar un modelo. Por favor, traten de hacerlo de la manera más ordenada, más didáctica, de principio a fin. Cómo se... o cuáles son las variables dependientes, las independientes, cuál es la relación que existe entre esas variables, o sea, cuál es la razón por la cual ustedes de alguna forma están planteando ese modelo. Luego viene el tema de la data, o sea, dónde recopilaron, de dónde salieron esos datos. Esos datos los inventaron, los recopilaron de algún lado, salieron de dónde. Y si se requirió hacer alguna transformación, algún tipo de cambio en la data, porque así se requería, también es importante que hagan la salvedad y la expliquen. Recuerden que la presentación no es para que pongan todo lo que hicieron allí, o sea, que todo el país es para... No, la presentación es un apuntador. Por eso las cosas más importantes deben estar, por ejemplo, la corrida, para que puedan hablar sobre ella, para, digamos, los resultados del modelo, los resultados de las pruebas, deben estar plasmados, ¿no?, en la presentación. Pero no van a plasmar todo lo que hicieron, porque entonces la presentación va a ser una presentación demasiado extensa. Imagínense que ustedes van a presentar un modelo, los resultados de su modelo, los resultados finales de su modelo. Y van a tratar de, digamos, sacarle lo mejor que terminó siendo. No dónde comenzó, sino dónde terminó. No tienen por qué colocar desde la primera corrida hasta la última, sino la última corrida. Y bueno, a la hora de hacer la explicación pueden indicar qué fue lo que hicieron, o sea, qué cambios tuvieron que hacer y por qué los tuvieron que hacer. ¿Ok? Entonces les digo esto para que tengamos presente. Vuelvo y repito, ustedes van en la línea de una futura defensa de tesis y en la línea de ser futuros economistas. O sea, cuando usted se graduó de economista y a usted le piden hacer algún informe, alguna presentación de resultados, usted tiene que presentar algo bonito. O sea, la imagen de lo que presenta es fundamental. A veces se nos olvida, digamos, la estética. Les pasa con mucha frecuencia a los economistas y sobre todo a los nuevos economistas, que cuando van a presentar algo lo presentan como que fuera para que lo entendiera un economista y preferiblemente ellos o ustedes mismos. Entonces eso es un trabajo que no llega a donde debería. Recuerden que cuando ustedes se incorporen al mercado laboral o a cualquier trabajo en una institución, ustedes van a estar o van a tener distintas áreas a las cuales van a tener que presentar y que son de corte multidisciplinario. Van a conseguir contadores, administradores, abogados, ingenieros, y la presentación debe de alguna forma permitir llegar a la audiencia. Si usted habla por un economista, le entenderá un economista, pero realmente no ha logrado el objetivo. El objetivo es tratar que la información, que todo lo que realmente se hace llegue hacia el público objetivo. Entonces, trabajemos en función de eso. La razón por la que les pido la presentación es porque de alguna manera es la parte que yo siento que es más difícil para el economista. O sea, a veces parece una cuestión sencilla,
hacer una presentación, pero por lo general se hacen las presentaciones, pero no pensando en el objetivo o en la audiencia, sino pensando en lo que hice. Yo quiero decir todo lo que hice. No, no es necesario. Yo debo decir lo que logré. Allí es donde está la esencia. Lo que logré en definitiva. Que yo me esforcé, y siempre he dicho mucho, es como cuando uno hace un esfuerzo extraordinario, hace y hice esto, de aquello, lo otro. ¿Qué lograste? Nada. Entonces, todo el mundo lo mira a uno y dice, bueno, realmente, ¿para qué lo hiciste? O sea, nunca te diste cuenta de que eso no iba a llegar a nada. Entonces, lo que quiero es invitarlos y de alguna manera incentivarlos a que trabajen en esa línea de lo que logré, de los resultados y cómo presentarlo. Importante el orden de la información. Un ABC. A veces colocamos la información de manera desorganizada. A veces la idea está, pero como está desorganizada no se comprende. Ese es mi primer punto. Lo otro es el formalismo. Parte de lo que observé en los informes es que el formalismo se salta, o sea, se le olvida. Se asume que como el profesor sabe de econometría, él va a entender lo que yo mandé. Pero la verdad es que recuerden que para eso existen ciertas pautas, existen ciertos pasos. Cuando yo le digo que el contraste de hipótesis tiene paso de naturaleza del problema, estadística, planteamiento de hipótesis, estadística y contraste, regla de decisión y conclusión, es por algo. Eso no es porque a mí se me ocurrió y lo acabo de inventar. No, no, no. Eso tiene una razón de ser. O sea, el procedimiento de cómo hago las cosas también me va a permitir que cuando lo explique sea más rápido y sea más entendible. En los informes, en la gran mayoría, a excepción de uno de los informes que siento que fue el que quedó mejor estructurado, que fue el de Wayne y Pablo, la mayoría se salta el formalismo. La gran mayoría se salta el formalismo. Entonces, al saltarse el formalismo ya deja de ser tan entendible, ya deja de lograr el impacto que debería tener. O sea, a veces es simplemente colocar la información de manera ordenada, colocar la información cumpliendo con cada uno de los parámetros que ya están establecidos en la metodología econométrica y en la metodología estadística para hacer los contrastes. A veces ese tipo de cosas, en este momento ustedes no lo van a ver, pero en el momento que ustedes estén aplicando esto en el mercado laboral, cuando les toque llevarlo y explicarlo, defenderlo, bueno, ahí es donde ustedes de alguna forma les va a tocar pagar las consecuencias. Por eso los quiero invitar, les quiero enviar este mensaje. Se los digo, o se los dice alguien que de alguna forma, si bien es cierto que, bueno, he estado dando estas materias en la universidad por mucho tiempo, a mí me toca frecuentemente estar en este tipo de presentaciones, haciendo análisis para presentar. Y una de las cosas que yo le digo al equipo de economistas que trabaja conmigo es, no lo están haciendo para ustedes, lo están haciendo para otra persona. Y esa otra persona necesita comprender, porque si no, simplemente el trabajo se pierde. Pero a veces yo sé que hay un tema de formas de ser, de naturaleza propia del economista. Bueno, yo lo hago así, pero si no lo entienden, bueno, lo siento por ello. Sí, el trabajo se perdió al final del día y la pregunta es, ¿qué logramos? ¿Qué logramos? O sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos que nuestro trabajo sea valorado, que nuestro trabajo genere el impacto que se busca. Queremos que a través del análisis que se haga se tomen decisiones inteligentes, o simplemente queremos lucirnos con algo que nadie entiende. Si el objetivo es ese, bueno, entonces hacemos la presentación sin preocuparnos por la forma. Ponemos eso allí, bueno, y si no si lo entienden bien y si no también. La verdad es que pasa con mucha frecuencia, y lo digo con la responsabilidad que me caracteriza y por haberlo vivido durante varios años a la hora de presentar información. Hay cosas que
que en presentaciones no son, las presentaciones deben ser presentaciones efectivas. Cuando yo de alguna manera coloco cosas que al final del día no agregan valor en la presentación, lo que hago es que pierdo el tiempo valioso. En presentaciones directivas, en presentaciones con personas o digamos personas que están en altos cargos, por lo general voy a tener 10, máximo 15 minutos para expresar las ideas más importantes y los resultados de la investigación. Si yo no lo logro hacer, si yo no logro captar la atención los primeros 5 minutos, no logro desarrollar toda la idea en 10 y no puedo concluir en 15 minutos, de ahí para allá yo simplemente voy a estar hablando y los demás no van a estar captando el mensaje. Entonces, simplemente quiero expresarles esto, quiero que ustedes se lleven el mensaje y lo hago precisamente porque el gremio, o sea, el campo económico, de alguna forma, en algunos momentos, es criticado precisamente por este tipo de cosas, porque no logran que el mensaje de lo que realmente es importante llegue y bueno, mezclamos cosas. Es como cuando algún economista mezcla lo económico con lo político y en definitiva entonces ya el mensaje económico no llega con la misma fuerza, sino que bueno, se interpreta como que es una opinión política. Entonces, dicho esto, entonces vamos a, digamos, dejar o cerrar lo que corresponde a el tema del modelo. Tenemos esta semana que viene para cerrar esto. Yo lo que necesito es que ustedes hagan una presentación de lo que ya hicieron, porque la verdad es que no se trata de si hay cosas que todavía requieren pulitura o que requieren algún tipo de mejora, evidentemente son bienvenidas. Lo cierto es que a raíz de lo que tenemos o lo que puedan lograr en los próximos días, hacer una presentación y que la podamos escuchar, pues que yo pueda escuchar la presentación por un lapso de 15 minutos de cada uno de los integrantes de la que están en este momento en la asignatura. Entonces, quería proponerles que, digamos, esa presentación puedan enviarla a más tardar el día jueves y que entre jueves y viernes podamos hacer escuchar las presentaciones de cada uno de ustedes, ¿no? No tenemos necesariamente que conectarnos todos, de repente coordinamos determinados horarios y puedo ir escuchando lo que en lapsos de aproximadamente 15 minutos lo que lograron trabajar sobre su modelo. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? Profe, de acuerdo a lo que usted comentó, entonces ya en la última evaluación nosotros entregamos el informe. Esa evaluación final que hicimos fue el informe, ¿no? Ok, ahí tienen el informe, pero el informe tiene igual importancia que lo que es la presentación. Pero la presentación debe ser una presentación dirigida hacia lo que no todo el recorrido sino el resultado de su modelo. Claro, pero mi pregunta es, ¿este día, además de la presentación, hay que entregar el informe de nuevo o solo solo presentamos nuestro modelo? Solo la presentación. Ustedes van a hacer utilizando OPS o PowerPoint o lo que la herramienta que consideren, construir su presentación con, evidentemente, los outputs del programa más importantes y los contrastes y la explicación de las variables, las relaciones y los resultados de su modelo. ¿Ok? Entiendo, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda con respecto a este modelo? Con respecto a la presentación y explicación de su modelo.
Disculpe que esto no me quedó muy claro. ¿Son 15 minutos por grupo o por persona integrante? Por grupo. Ah, ok. Gracias. Sí, por cada modelo. De repente si son 2 personas, a lo mejor nos podemos extender 20 minutos. Lo que, vuelvo y repito, el objetivo es no que me narren todo lo que hicieron, no. Es que me indiquen ya los hallazgos a los que llegaron. Es como que fueran a defender la tesis. Cuando usted va a defender la tesis, usted no tiene que echar todo hablar sobre los antecedentes, con mero formalismo, pero lo más importante son objetivos, cuáles fueron los resultados y cuáles son las conclusiones. ¿Ok? Por lo cual, la presentación es, usted me la estarían enviando, la presentación de lo que hicieron, que es lo que ustedes en teoría van a exponer. Jesús, cuenta. No, profe, yo le quería consultar en el caso de ellos modelos que salieron como la economía venezolana, es decir, que no acatan remedio, que tenemos que exponer en las presentaciones. Así que bueno, hicimos estas pruebas, no lo pudimos remediar y de todas maneras tomar esas conclusiones. Y eso es exactamente igual como cuando vas al médico. Cuando vas al médico, el médico necesariamente tiene que leerte los exámenes cuando están bien. Cuando están mal también. Lo importante es que por lo menos la medida remedial que se aplicó esté en la línea de lo correcto, según esa falla detectada dentro del modelo. Si no se corrige, obviamente ustedes no pueden manipular más allá de eso. Generalmente eso se origina por otras cosas que ustedes en esta materia no están viendo. Cuando vean econometría 2 dirán, bueno, a lo mejor si le agrego esto y aquello, o hago un modelo de este tipo, posiblemente los resultados sean mejores. Pero en este momento lo importante es que usted pueda hacer su modelo y que si hay alguna falla, aplique la medida correctiva. Si no se corrige, que lo indique. Así que por allí no te preocupes. Ya yo vi el informe de ustedes, pero sí es importante que lo señalen y que señalen cuáles fueron las medidas que aplicaron. Ok, profesor. Profesor, como otra cosa que le iba a decir, experimentando con otros trabajos me di cuenta de que estas pruebas tienen como algunas relaciones entre sí. Si el modelo tiene autocorrelación, también puede tener heterocedasticidad. Y si corregimos la autocorrelación, se corrige la heterocedasticidad. Posiblemente. Y si tiene una no distribución normal en los errores, puede ser heterocedástico. Entonces, en el caso de nosotros, la mayor prueba, la que dio más sorprendente, fue la prueba de no distribución normal de los errores. Y estimo que eso puede hacer lo que afecta a la heterocedasticidad del modelo. Porque una de las cosas es que cuando hay una alteración en el tema de la distribución de los errores, las demás pruebas también se ven afectadas. Entonces es posible que lo que tengan allí es una afectación producto de la distribución de los errores. Eso va a estar presente siempre. Hay enfermedades que al final te derivan en otras, desencadenan en otras, precisamente porque se interrelacionan. Ok. Profe, yo logré conseguir ahí haciendo unas pruebas una medio solución en el caso. El problema es que la solución teóricamente no tiene fundamento. O sea, puede colocar así como que una variable adicional. ¿Y cuál es la variable adicional? Bueno, la resta entre el consumo y lo que se genera, el excedente, ¿no? Y ese excedente le hacemos una regresión y tienden a aliviarse un poco las variables, pero de por sí ese excedente no tiene una funcionalidad dentro del modelo, sino que la funcionalidad es una prótesis para que pueda seguir caminando la persona. En algún momento yo les había comentado que econometría era como prueba, ensayo y error. Bueno, la verdad es que siempre va a estar presente fallas por uno u otro lado. Es más, si corrigen algo, les pueden dañar otra cosa. Creo que ya han dado un paso importante, por lo menos en el caso de ustedes que ya han recorrido
prácticamente el mundo con su modelo. Bueno, dentro de estas soluciones resulta ser que la, 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 la prótesis soluciona el tema de la heterocedasticidad, pero resulta ser que ahora la producción no es significativa. Y así como que, bueno, si el consumo no depende de la producción, imagínense de qué otra cosa puede depender. Bueno, entonces, por eso le digo que el tema es que a veces aplicando un remedio, si el modelo es alérgico a eso, entonces va a terminar afectando otras cosas. Eso va a ocurrir y va a estar presente siempre. Así que, como le dije, posiblemente con lo que manejan hasta ahora a nivel de econometría 1, entonces, bueno, va a ser un poco complicado algunas correcciones. Sin embargo, creo que el esfuerzo de corregirlo está presente y se ve según lo que realmente se exige pues a nivel de econometría 1. Profe, en cuanto a los horarios, ¿va a ser nada más martes y jueves en horas de clases cada grupo, de acuerdo a los que estén listos primero, o hablamos con usted? Mire, estamos libres el lunes o estamos libres el miércoles. Lo podemos hacer del miércoles en adelante, pues, del miércoles en adelante, o sea, porque acuérdense que tenemos todavía algo por terminar. Yo preferiría incluso que fuera el jueves en adelante. Si alguien puede, inclusive el sábado, yo no tengo problemas en que rodemos un poquito y simplemente el jueves pueden exponer uno, el viernes pueden exponer otro, simplemente coordinamos los horarios. No tienen por qué asistir todos, pero sí es importante que bueno vayamos estableciendo como las pautas, los horarios. Pues primero revisen, vean si pueden tener la presentación lista, y la idea es que a más tardar el jueves en la tarde ya ustedes me estén enviando la presentación, a más tardar. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Ok. Bueno, 29 y 30 de julio, entrega de notas. Sí, la entrega de notas siempre. Eso se puede conversar con la administración de la escuela. Normalmente el periodo no se respeta a cabalidad. Y además yo estimo de que las vacaciones colectivas son el último de agosto. No, en 2-3 días no va a dar que puedan cargar las notas en el sistema. Lo más probable es que dejen eso para septiembre. Sí, al final, si tiene fecha hasta el 31, por decir algo, que es día sábado, ¿cierto? No, 29 y 30, ¿no? Si tiene fecha hasta el 30, si tiene fecha hasta el 30, es mentira que si alguien le envió a última hora de la tarde las notas, la van a cargar. No lo van a hacer porque Control de Estudio está trabajando nada más 2 días a la semana y entonces ya toca vacaciones colectivas. Por eso les digo. Vacaciones colectivas. Por eso les digo que puede ser fácilmente el día yo lo puedo enviar luego, el sábado, sin mayor problema. ¿Ok? Entonces, así que por eso no se preocupen. Ahora, lo que sí podría hacer, profe, para prevenir es que, bueno, le avise al consejo de escuela de que las enviará el día sábado, por si acaso no se cumple ninguna. Sí, no hay, no creo que. ¿Cuándo son las nuevas inscripciones? ¿Cuándo comienza el próximo semestre? Las nuevas inscripciones son a finales de septiembre y el nuevo semestre es la primera semana de octubre. Ah, no. Tranquilo, entonces no se pensé que comenzaban el lunes. Si comienzan el lunes, no va a comenzar ningún semestre ahorita en agosto, ¿cierto? No, vacaciones colectivas. Ok, bueno, si es así. Porque por primera vez en la historia sé que en verano. La verdad que no. Entonces, veamos. Ustedes logran ver la pantalla. Sí, pero ¿Se ve bien?
se ve en forma, o sea, como estoy trabajando en PowerPoint, no en formato presentación, pero que Ya. ¿La ven allí? yo no la veo Ahora, tampoco. Se ve todo negro. ¿la ven? Ahora sí. ¿Listo? Ok. Voy a ir conversando. Cualquier duda me van preguntando, ¿ok? Fíjense. Vamos a hablar sobre el tema 4, ¿no? Lo que corresponde a el modelo de ecuaciones simultáneas. Hasta ahora, nosotros venimos trabajando con el modelo de regresión lineal clásico, pero este modelo tiene varias restricciones, varias limitaciones, entre ellas que se asume que solo está una ecuación en juego. Se asume que el comportamiento es estático, pero en realidad eso no necesariamente es de esa forma. ¿En qué consiste el modelo de ecuaciones simultáneas? Bueno, ecuaciones simultáneas, básicamente, me indica que no voy a tener una sola variable dependiente, que en este caso la vamos a llamar variable endógena. No voy a tener una sola, sino que voy a tener una variable endógena por cada ecuación. Entonces, ¿cuántas ecuaciones voy a tener? Voy a tener tantas ecuaciones como variables endógenas. Ahora, ¿cuál es el punto importante? El punto importante es que una variable endógena puede ser explicada en una ecuación y puede ser explicativa en otras ecuaciones. Entonces, esta variable endógena puede participar tanto como explicada como explicativa. Y eso es lo que se conoce como variables que son mutuamente o conjuntamente dependientes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una variable y sub 1 y una variable y sub 2, bueno, y sub 1 depende de y sub 2, y sub 2 depende de y sub 1. Entonces hay mutua dependencia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora yo no voy a poder estimar los parámetros como lo vengo haciendo tradicionalmente. Eso de asumir que voy a estimar una ecuación de manera aislada es, o mejor dicho, no aplica. Y acá tendré que considerar que debo considerar a las demás ecuaciones para la estimación de los parámetros. Diferencias o las principales diferencias entre ambos modelos. Bueno, el modelo de regresión lineal clásico que venimos hablando es uniecuacional y el modelo de ecuaciones simultáneas es multiecuacional. En el modelo de regresión lineal clásico, la estimación la hago a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, sin problema. Sin embargo, en el modelo MES voy a tener un problema de identificación antes de hacer la estimación de los coeficientes. Eso significa que yo primero tengo que identificar las ecuaciones y luego de eso definir cuál de los métodos voy a utilizar. En este caso vamos a hablar de 3 métodos, que es mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en 2 etapas. En el modelo de regresión lineal clásico hablamos de una variable dependiente o explicada, y en este caso del modelo de ecuaciones simultáneas voy a tener básicamente varias variables endógenas, y sub 1, y sub 2, hasta y sub n. Y cada una de ellas me va a representar a una ecuación. Por otro lado, x es la variable dependiente, la variable independiente en el modelo clásico, y en el modelo de ecuaciones simultáneas, esa x la voy a llamar variables exógenas. Entonces,
Cuando estoy en el clásico hablo de variables dependientes e independientes o variables explicadas y explicativas, y en el modelo MES hablo de variables endógenas y variables exógenas. Ejemplos de este tipo de modelos. Generalmente nosotros decimos que hay una variable que afecta o que impacta en el comportamiento de otra, como lo venimos estudiando hasta ahora. Sin embargo, hay modelos, por lo menos el modelo oferta y demanda, en el cual tengo que, bueno, que tanto el precio como la cantidad tienen una relación mutuamente entre ellos. La cantidad depende del precio, pero el precio también depende de la cantidad. Entonces allí voy a estar en una bidireccionalidad en la relación. En economía pasa con mucha frecuencia. Cuando yo hablo del modelo keynesiano de determinación del ingreso, el consumo depende del nivel de renta, por ejemplo, y la renta también depende del nivel de consumo. Entonces, esas dos variables tienden a afectarse, tanto el consumo al ingreso como el ingreso al consumo. Si yo hablo del modelo salario-precio, que en algún momento se los había comentado al principio de la materia, para preguntarles precisamente sobre la variable dependiente y la independiente, bueno, lo cierto es que los precios dependen de los salarios, porque cuando los salarios son incrementados, claramente eso va a repercutir en los precios de los bienes y de los productos y servicios. Igualmente, pasa lo contrario, cuando aumentan los precios de bienes y servicios, hay una afectación al salario porque para efectos contractuales, como diría, como bien saben, también hay una presión que implica un incremento en el nivel del salario. Entonces, fíjense que esta relación como tal, no solamente aplica para un modelo en particular, aplica para muchos modelos. El modelo que ustedes también entiendo que vieron en macroeconomía, con los profesores de macro, el modelo IS, que bueno, ustedes lo vieron completo, el modelo ISLM, pero si hablamos del modelo de mercado de bienes, en este caso representado por la IS, bueno, es claro de que cuando yo observo allí, yo tengo variables que a su vez dependen. Cuando yo veo el consumo depende de la renta y la renta depende del consumo, eso va a estar presente dentro de ese modelo. Lo cierto es que para efectos del análisis yo debo tener eso claro, porque si no, eso me va a alterar los resultados, porque yo estoy haciendo la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, asumiendo que todo se va en una dirección cuando en realidad no es cierto. Ahora bien, este tipo de situaciones, cuando yo tiendo a estimar estas ecuaciones, asumiendo o haciendo la estimación de manera aislada, sin considerar todas estas interrelaciones que existen con otras ecuaciones, entonces es posible que yo tenga estimadores MCO que violen las propiedades de los mejores estimadores linealmente integrados. ¿Cuáles son ellas? Bueno, van a ser inconsistentes. Recuerden que hablamos de 4 propiedades de los estimadores en varias oportunidades, que son eficiente, insesgado, consistente y suficiente. Bueno, yo quiero estimadores consistentes, pero estos estimadores serán inconsistentes. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta el valor de la muestra, no necesariamente tiende al valor. El estimador no tiende al parámetro. Por otro lado, tengo estimadores sesgados. El ideal es que el valor esperado del estimador sea igual al parámetro, pero en este caso no necesariamente me va a dar o no se va a cumplir esa propiedad. Entonces, es algo que debo tener presente al momento de realizar las estimaciones que corresponden a este tipo de modelos multiecuacionales, específicamente el modelo de ecuaciones simultáneas. En este orden de ideas, entonces las variables, cuando hablamos de variables endógenas y variables predeterminadas, entonces, ¿quiénes son las variables endógenas? Bueno, las variables endógenas tienen una
propiedad que son mutuamente dependientes. Y sus valores se van a determinar dentro del modelo. Si las denotamos por Y, siguiendo la misma lógica que hemos venido trabajando hasta ahora en el modelo de regresión clásico, pero ahora no voy a tener una sola Y, sino puedo tener Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub M variables. Y cada variable de ellas va a representarme una ecuación. Ellas pueden estar como explicada en una ecuación y como explicativa en el resto, en una o más de las otras ecuaciones. ¿Quiénes son las variables predeterminadas? Ok, entre las variables predeterminadas vamos a tener dos tipos. O sea, las que son exógenas, que las mencionamos, que son las X que venimos trabajando, que son valores fijos en muestreo repetido, ya sea valores presentes o valores rezagados de esa variable. Es decir, valores que se refieren a la misma unidad de tiempo, donde está expresada la variable endógena, y también valores que corresponden a periodos anteriores. En este caso, puedo tener K variables exógenas, X sub 1, X sub 2 hasta X sub K, e igualmente también se consideran variables que están predeterminadas, aquellas variables endógenas de periodos anteriores. Entonces, ¿quiénes son las variables endógenas? Las variables Y, que son mutuamente dependientes, y las variables predeterminadas tenemos las exógenas, en presente y rezagado, y las endógenas que corresponden a periodos rezagados, es decir, T-1, T-2, T- I. ¿Preguntas? ¿Me siguen? Ok, bueno, continuemos entonces en esto. Entonces, ustedes, en este caso, nosotros vamos a tener que trabajar ecuaciones que vienen concebidas según la teoría económica, que es una estructura original, y que se conocen como ecuaciones en la forma estructural. ¿Por qué? Porque están referidas a la estructura teórica de ese modelo. Entonces, en la forma estructural o de comportamiento. Eso está conforme a la teoría. Y también voy a tener ecuaciones en la forma reducida. Esas inicialmente no las tengo en el modelo y esas las voy a construir yo. ¿En qué consiste una ecuación en la forma reducida? Es que yo voy a tener a cada variable endógena en función de las variables predeterminadas. Por decirles algo, si yo tengo 3 variables endógenas y 3 variables predeterminadas, por poner un ejemplo, entonces en la ecuación voy a tener 3 ecuaciones. Una ecuación para Y sub 1, una ecuación para Y sub 2 y una ecuación para Y sub 3. Esa ecuación es la forma reducida. Cada Y sub 1 va a depender de X1, de X2 y de X3. Y sub 2 va a depender de X1, de X2 y de X3. Y Y sub 3 va a depender de X1, de X2 y de X3. Entonces, ¿qué estoy observando acá? Simple. Yo voy a tener 3 variables endógenas, cada una de ellas una ecuación, y cada una va a estar hecha por todas las variables predeterminadas. Así que todos. Entonces, la diferencia entre la ecuación de comportamiento o la ecuación en la forma estructural es que está según la teoría económica. Así como plantea el modelo Keynes, así fue el modelo de salario, como es el modelo del que venimos hablando, la estructura original. Y en la forma reducida es replantearme el modelo, pero ya con, digamos, las variables endógenas en función de las variables predeterminadas. Eso significa que los parámetros de la ecuación en la forma estructural o de comportamiento se conocen como parámetros estructurales
y los parámetros de la ecuación en la forma reducida se conocen como parámetros de la forma reducida. Ahí simplemente llevan el mismo nombre. Si hablo de una ecuación estructural, el parámetro es un parámetro estructural. Si estoy hablando de una ecuación en la forma reducida, el parámetro es un parámetro en la forma reducida. Los parámetros en la forma reducida también se conocen como coeficientes de impacto o de corto plazo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con respecto a esto? O digamos, el problema en esencia. Es que al final del día, cuando yo tengo las ecuaciones en la forma reducida, allí todo pareciera que está bien, pero eso no es el modelo original. Yo debería, a partir de la estimación de la ecuación en la forma reducida, obtener los valores en la forma estructural. Eso es lo que realmente me interesa, que son los que plantea la teoría. A mí no me sirve de nada tener una estimación de unos coeficientes de una ecuación en la forma reducida que no es precisamente la ecuación de comportamiento o estructural que yo vengo trabajando. ¿Para qué me sirven las ecuaciones en la forma reducida? Sencillo, porque yo puedo utilizar mínimos ordinarios para su estimación. Para que las estimo, puedo a partir de esa estimación obtener los valores estructurales con una simple sustitución o despeje. Ahora, entonces, ¿qué es importante aquí? Bueno, simplemente entender cómo son las estructuras en cuanto a los modelos y luego cuál es, digamos, la forma reducida. Generalmente, a partir de esto, cuando yo sé que estas dos variables, P y Q, digamos, son mutuamente dependientes. Entonces, cada una de ellas me va a reflejar una ecuación. Entonces, yo generalmente las ecuaciones en la forma reducida las obtengo sustituyendo de una ecuación en las ecuaciones en la forma reducida. Siempre es importante, antes de iniciar la sustitución, identificar cuáles son las variables. Si no lo hago con antelación, es posible quedar el camino largo. Y realmente si algo hay difícil en este tema, algo complicado, no solo en este tema, sino en econometría, en matemática, en toda la carrera de economía, es sustitución. Realmente he visto cómo una sustitución y un despeje pueden generar, digamos, un caos en cuanto a lo que realmente es el objetivo. Entonces, allí, antes de comenzar a hacer la transformación, es importantísimo identificar a cada variable y ver cuál es la sustitución que me conviene. Acá vamos a estar, como ustedes ya vieron en matemática en algún momento, el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones, y ustedes simplemente tratan de estimar el sistema de ecuaciones, o mejor dicho, ya los valores de las variables sobre la base de un sistema de ecuaciones. En algún momento lo hacían por igualación, por sustitución, por reducción, por varios métodos. Bueno, es exactamente lo mismo, con las pequeñas variantes que son teóricas planteadas dentro del tema de ecuaciones simultáneas. Cuando hablamos del modelo, por ejemplo, de keynesiano, el de determinación del ingreso, fíjense que tenemos que Y, por lo general, depende de el consumo, la inversión, y el consumo depende a su vez del consumo y del ingreso, depende del ingreso, disculpen. Si yo sustituyo el ingreso en el consumo en el ingreso y hago la sustitución, yo puedo, a raíz de allí, en unas ecuaciones estructurales, a raíz de allí, obtener luego las ecuaciones en la forma reducida. Entonces, entiende que las ecuaciones en la forma reducida, yo de entrada identifico que tanto Y como, o sea, en este caso Y es el ingreso y C que es el consumo, ambas son endógenas. Y por ende, cada una de ellas me va a representar una ecuación. ¿Quién es la variable exógena, la variable predeterminada, en este caso exógena dentro del modelo? La inversión. En consecuencia, entonces, cuando yo transforme esto en la forma reducida,
Y va a depender de la inversión y va a depender de la inversión. Y voy a tener dos ecuaciones en la forma reducida que evidentemente no se parecen en lo absoluto a las ecuaciones en la forma estructural. Cuando hacemos esto, la idea es que tanto a Y como C en la forma reducida las puedo estimar, y como ya sé que representa cada uno de los coeficientes, yo puedo sustituir en las ecuaciones originales y obtener el valor que corresponde a los parámetros estructurales, que en definitiva son los que me interesan. Ahora, surge un nuevo problema, porque hasta allí, bueno, perfecto. Es un problema de sustitución y despeje. El objetivo, determinar si las estimaciones numéricas de los parámetros de una ecuación estructural pueden obtenerse a partir de los coeficientes de la forma reducida. O sea, yo necesito, si yo llego y tengo las ecuaciones en la forma estructural y luego la transformo en la forma reducida, yo necesito saber si con esos coeficientes de la forma reducida puedo obtener los coeficientes de la forma estructural. En este caso, nos encontramos con un problema que fue el mismo problema que ustedes veían en matemática, cuando tenían sistema de ecuaciones, que tenía que ver con ecuaciones y con incógnitas. ¿Cuáles eran las combinaciones que se generaban allí? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Están allí? Sí, profesor. Ok. Bueno, Que el número de variables a encontrar tiene que ser igual al número de ecuaciones, ¿no? ajá, pero puede ser cierto o no. Yo tengo tres opciones, que tengo más incógnitas que ecuaciones, igual incógnitas que ecuaciones, o menos incógnitas que ecuaciones. En los tres casos las soluciones son distintas. Si yo tengo exactamente el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, el problema lo puedo resolver. Y la ventaja es que tiene una única solución. ¿Ok? Yo allí estoy hablando de una ecuación que está identificada. Específicamente está exactamente identificada. ¿Por qué? Porque puedo obtener una única solución para cada incógnita. Ahora, si tengo el ejemplo o el segundo caso, tengo más ecuaciones que incógnitas. ¿Lo puedo solucionar? Sí, lo puedo solucionar. ¿Es un problema que está identificado? Sí, está identificado y lo puedo resolver. ¿Cuál es el problema? Que tengo más de una solución para cada incógnita. Y en ese caso hablamos de un problema de sobreidentificación. Cuando es algo, tengo una única solución. Cuando es sobreidentificada, porque tengo más de una solución por cada incógnita. Y el tercer caso es cuando tengo más incógnitas que ecuaciones. Y en este caso hablo de que la ecuación no está identificada, está subidentificada. En pocas palabras, no puedo tener la solución. Entonces, más de una solución por incógnita, una única solución por incógnita no tiene solución. Entonces, son los tres casos que de alguna forma van a estar presentes. Entonces, volvamos a la presentación. ¿Todos logran ver la presentación? Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son los problemas que generan de identificación? La pregunta es, los coeficientes estructurales pueden ser obtenidos a partir del coeficiente de la ecuación reducida? ¿Sí o no? Si es no, la ecuación no está identificada, porque estoy hablando de un problema de identificación. Ahí termina la historia.
Si por contrario, la ecuación está identificada, estoy en presencia de dos casos. El primer caso es que está exactamente identificado, porque hay una única solución para cada coeficiente o parámetro. Y dos, está sobreidentificada porque tiene más de una solución cada uno de estos coeficientes. Veamos un poco, vamos a patearnos un poco por escenarios, ¿no? En este escenario, cuando hablo del modelo de demanda, tengo 4 coeficientes estructurales y 2 coeficientes de impacto. Bueno, ahí no hay nada que hacer. Ahí simplemente no puedo estimar el modelo. Es un problema de subidentificación, un problema que no está identificado. Tengo que hallar 4 incógnitas con 2 ecuaciones. Imposible. Segundo, tengo el modelo de demanda, un modelo de demanda que tiene el precio del valor actual y el precio rezagado. Recordemos que si es un valor rezagado, P es endógena, pero P rezagado es predeterminada. ¿Por qué? Porque es el valor rezagado de la variable endógena. Si yo obtengo a partir de esas ecuaciones, las ecuaciones en la forma reducida, bueno, entonces tanto P como Q van a depender de las dos predeterminadas. Una es la inversión y 2 es P de menos 1, es decir, el valor rezagado de la endógena. Cuando observamos, cuando contamos cuántos parámetros estructurales tengo 6 parámetros estructurales. Los que acompañan en este caso alfa 0, alfa 1 y alfa 2 de la ecuación 1 y al beta 0, beta 1 y beta 2 de la ecuación 2. Cuando voy a la ecuación en la forma, o las ecuaciones en la forma reducida, también tengo 6 parámetros de impacto. En este caso, así por encima puedo darme cuenta de que estoy hablando de un problema de que la ecuación está identificada. Específicamente está exactamente identificada porque tengo igual cantidad de parámetros estructurales y parámetros en la forma reducida. Tengo una nueva ecuación donde tengo, digamos, una versión distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo en este caso igual P y Q, pero aquí yo le agregué una nueva variable que es R. En este caso, cuando yo observo el modelo en la ecuación original, en la ecuación estructural o de comportamiento, tengo 7 parámetros o 7 coeficientes estructurales a estimar. Y cuando observo las ecuaciones en la forma reducida, bueno, tengo 8. Es decir, tengo 7 incógnitas y 8 valores, 8 ecuaciones que me representan los coeficientes de impacto. En este caso, yo puedo tener más de una solución para cada uno de los coeficientes, lo que se conoce como un problema de sobreidentificación. ¿Ok? ¿Qué pasa con respecto a esto? A veces hacer las ecuaciones en la forma reducida requiere un trabajo. O para ser exacto, un trabajo demasiado trabajo. Porque tengo que sustituir, porque la verdad no es que solamente lo voy a escribir en la forma reducida, sino que tengo que hallar las ecuaciones en la forma reducida con todas las combinaciones para poder despejar y luego sustituir, porque si no lo hago así, no voy a poder obtener los parámetros en la forma estructural. Entonces, para ello se recomienda que se utilice lo que se conoce como las condiciones de orden y de rango para de entrada saber si está o no identificada, identificada. ¿Ok? La condición de orden me permite, es una condición no suficiente, me permite, no voy a tener la certeza de entrada, pero de alguna forma es una muy buena aproximación para saber si está sobreestimada, exactamente sobreidentificada
exactamente identificada o subidentificada. Y luego tengo lo que se conoce como la condición de rango. La condición de rango sí es un poco más robusta, pero también tiene una limitación. La condición de rango me dice está o no está identificada. El problema es que si me dice que no, chévere. Si me dice que sí, entonces tengo que aplicar la condición de orden para saber si está sobre o está exactamente identificada. Aquí hay una notación que vamos a utilizar cuando utilice M mayúscula. Estoy hablando del número de variables endógenas en el modelo, ¿ok? En el sistema. Cuando hablo del modelo, hablo del sistema de ecuaciones simultáneas completo. M minúscula, estoy hablando del número de variables endógenas en una ecuación. K mayúscula, el número de variables predeterminadas de todo el sistema o de todo el modelo. Y K minúscula, el número de variables predeterminadas de la ecuación. Esto es importante entender que yo puedo tener cinco ecuaciones, pero puede ser que de esas 5 ecuaciones existan 2 sobreestimadas, sobreidentificadas, dos exactamente identificadas y una sea subidentificada. A esa es que yo no voy a poder, digamos, obtener los parámetros de la forma estructural, pero del resto sí. Entonces, cada ecuación debe ser analizada por separado. Yo no analizo el sistema completo, yo analizo cada una de las ecuaciones. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? O sea, ¿cómo se establece la regla? Bueno, yo tengo que ver de entrada, cuando veo en mi modelo, se dice que en un modelo de M ecuaciones simultáneas, para que una ecuación esté identificada, se debe excluir al menos M-1 variables endógenas. Recordemos que M mayúscula es el número de ecuaciones, es el número de variables endógenas en el modelo, en el sistema completo. Entonces, la relación, allí la tienen. Si las variables excluidas son inferiores a M-1, entonces hablo de sobreidentificación. Si son iguales, hablo de identificación exacta. Y si son mayores, está hablando de sobreidentificación. Entonces, al final con el sistema de ecuaciones, ustedes pueden hacer esta regla y pueden determinar cuál de las ecuaciones está y bajo qué condiciones está. En este caso, otra práctica de la regla, que es más o menos similar, es hacer K mayúscula menos K minúscula, es decir, las predeterminadas del sistema completo menos las de la ecuación pueden ser igual, mayor o menor a M-1, que son las endógenas del modelo. Igualmente, allí lo importante es saber en qué, digamos, categoría estoy. Si estoy en sobreidentificación, identificación o sobreidentificación. Esta condición aplica en la mayoría de los casos, pero en algunos casos falla. Tiene algunas caídas y por eso no se considera una condición suficiente, sino una condición necesaria que hace falta para determinar si está sobreidentificada o está exactamente identificada, pero no es una condición suficiente porque igualmente tiene algunas falencias, ¿no? Creo que una pregunta. Sí. De acuerdo a esta notación, por ejemplo, si el modelo tiene una sola variable endógena, eso quiere decir que está subidentificado, ¿no? Y no se puede resolver. No, ya, cuando dices el modelo, ya, acuérdate que si estamos... El modelo de ecuaciones simultáneas. No puede tener una sola endógena porque entonces sería una sola ecuación, no tiene... Y estaría subidentificada. No, sería un modelo de regresión lineal clásico. Tiene que tener al menos 2. Ok. Acuérdate que cada endógena representa una ecuación. Si tienes una sola, bueno, no tiene un sistema de ecuaciones, tienes una sola ecuación. Okay, sí, como en el ejemplo, creo que una. Entonces, entonces, bueno,
ahí la condición de rango técnicamente me indica que en un modelo que contiene m ecuaciones en m variables endógenas, una ecuación está identificada si y solo si puede construirse al menos un determinante diferente de cero de orden m1 por m1 a partir de los coeficientes de las variables endógenas y predeterminadas excluidas de esa ecuación particular, pero incluida en las otras ecuaciones del modelo. Para ello es importantísimo primero construir el sistema de ecuaciones en la forma tabular. ¿Ok? O sea, cuando queremos ver los pasos para hacer esto, o para digerir un poco lo que esto significa, bueno, el procedimiento sería escribir el formato en forma tabular. Ya vamos a ver allí qué significa escribirlo en forma tabular. Luego, eliminar los coeficientes del renglón en el cual aparece la ecuación bajo consideración. Si yo voy a la ecuación 2, que es la que yo quiero estudiar, yo a esa ecuación la voy a eliminar. A esa fila, ese renglón completo lo elimino. O sea, no lo voy a tomar en consideración. Luego eso es cuando viendo las filas. O sea, esta es la ecuación que me interesa, la elimino. Él no va a tener allí ningún tipo de participación en la construcción de la matriz. Luego, observo las columnas. Y aquellos que tienen, eliminar las columnas que corresponden a aquellos coeficientes del punto que son distintos de cero. O sea, yo voy a ver en columnas cuáles de esos que están asociados a esa ecuación son distintos de cero. Y también los voy a eliminar. Entonces me voy a quedar solamente con aquellos renglones donde aparece esa ecuación que son iguales a cero, excluyendo a esa ecuación como tal. ¿Ok? Con lo que me quede de eso, que viene siendo ya después que elimine filas y columnas, según lo que me está estableciendo acá, una vez que yo termine de hacer eso, entonces, con los datos que quedan en esa tabla, voy a formar matrices o posibles matrices de orden M1. Recordemos que M ya van a ser el número de variables endógenas, le resto 1, y que va a ser la ecuación que casualmente eliminé. Me va a quedar esa matriz, pero voy a hacer matrices cuadradas. Yo voy a hacer todas las combinaciones posibles que tenga. Si de entrada no puedo lograr una matriz n por 1, ya el modelo está subestimado, subidentificado. Si lo puedo lograr, tengo que garantizar para que esté efectivamente o exactamente identificado o sobreidentificado, debo por lo menos garantizar que algún determinante sea distinto de cero. Si yo logro encontrar al menos uno, puedo decir, bueno, la ecuación está identificada. Veamos este ejemplo. En este ejemplo tengo 4 ecuaciones. Tengo 4 ecuaciones representadas en este caso por y sub 1, y sub 2, y sub 3 y sub 4. Cada una de ellas está explicada por otras variables. Este es mi modelo original, mis ecuaciones de comportamiento en forma original. ¿Ok? Simplemente yo tengo mi ecuación, aquí ya aparecen despejadas de una vez. Lo que estoy es simplemente despejando y dejando de lado el término de error. Y estoy dando los que están del lado derecho de la expresión, donde está el mu, donde están los mu, los voy a pasar al lado donde está la variable y, que en este caso es la endógena, con signo contrario. Y por eso es que van a ver y, por ejemplo, en la primera ecuación, y sub 1 menos el beta intersecto menos el beta 1, 2 que multiplica la variable y sub 2. Fíjense que y sub 2 aquí es explicativa, pero en la siguiente ecuación es una variable endógena. Y sub 3 también participa aquí, es una variable que en esta ecuación es una variable predeterminada, es una variable explicativa, pero en definitiva es una variable endógena porque también es dependiente en la ecuación 3. Y del x1 si es una variable exógena y es una variable predeterminada.
Luego, a partir de esto, yo voy a construir este sistema, esta tablita, que no es más que la expresión del sistema de ecuaciones en formato tabular. Fíjense que yo simplemente estoy tomando los coeficientes que corresponden en la primera columna el intersecto, en la segunda columna y sub 1. Si y sub 1 aparece en esa ecuación, obviamente en la primera ecuación es sencillo. ¿Por qué? Porque es la variable dependiente, tiene un número 1, está con un valor positivo, y luego en la ecuación 2 no aparece, en la ecuación 3 sí aparece, acompañado un coeficiente, y así sucesivamente en la ecuación 4. Cada una de estas columnas me va a representar primero y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4. Si no está, entonces simplemente le coloco 0. Y luego tengo x1, x2, x3, x1, x2, x3. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Si quisiera, por ejemplo, voy a analizar la ecuación 1, yo lo primero que tendría que eliminar sería ese renglón. Y voy a eliminar todos los demás renglones que son diferentes de 0. Lo que en definitiva me deja solamente las últimas dos columnas, que son igual, la columna que es la de Y4, la de X2 y la de X3, que son 0. Todas las demás las elimino. Ahí obviamente me va a quedar una matriz 3 por 3. Tengo que verificar si el determinante es o no distinto de 0. Si logro determinar que el determinante, si no lo pudiera hallar, bueno, entonces ahí ya tengo un problema, la ecuación no está identificada. Si lo logro hallar, entonces puedo hablar de una ecuación que está identificada. Tendría que ir a la condición de rango para determinar si está exactamente identificada o está sobreidentificada. ¿Preguntas hasta acá? Profesor, en la página 18 de PDF que usted nos manda, que sería el ejemplo de identificación exacta. La ecuación pi1, yo estoy sacando cada uno de los pi, la pi1, no estoy equivocado, no debería ser negativo. Ya, pero necesito saber cuál es para... Lo que pasa es que yo tengo todas las diapositivas. Es hacia atrás. El sube más, un poquito más. Esta misma es. Vamos. Esta, profesor. El pi1 a mí me dio menos alfa 2 sobre alfa 1 menos beta 1. Tendría que verificarlo. Ocurre igual con la siguiente diapositiva. Creo que hay otra con el mismo que también dio negativo. Sí, tendría que verificarlo y te diría, les avisara, les aviso. O sea, a lo mejor puede ser que cuando el copiar en editor de ecuaciones es posible que haya ocurrido. Okay. Ahora, hay momentos en los cuales es bastante complicado saber si una variable es endógena o no, si hay mutua dependencia entre las variables. A veces no es tan sencillo, no es tan fácil. Y eso nos obliga a utilizar lo que se conoce como la prueba de simultaneidad de Hausmann. Básicamente es como para determinar si efectivamente entre dos variables existe relación
bidireccional entre ellas. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Bueno, yo tengo la ecuación en la forma reducida, que es la ecuación que puedo sacar de allí. Por ejemplo, lo puedo hacer tanto para P como para Q. O sea, pero lo importante es, en este caso, digamos, con que yo lo pruebe para un caso ya es suficiente, en una sola dirección. En este caso, cuando yo realizo la ecuación en la forma reducida de P, y yo estimo la ecuación de P en función de la inversión y en función de R, rendimiento. Entonces, yo voy a tener realmente acá unos valores estimados tanto para P como para término de error, que en este caso está denotado por B sub P. Luego voy a agarrar la ecuación que corresponde a Q, pero yo voy a estimar a Q, mejor dicho, utilizando dos variables. Una es el valor estimado de P y la otra es utilizar el término de error. ¿Ok? Entonces, yo simplemente construí dos variables, yo estimé a P y tuve un valor estimado de P y un valor del error de P en la ecuación en la forma reducida. Y luego lo utilizo como variables explicativas de Q. Hacemos la prueba. Bueno, la prueba la hacemos de la siguiente forma. Bueno, primero, la naturaleza del problema, determinar si la variable Q está relacionada con el término de error B, que viene siendo el término de error de la otra ecuación, porque yo determinar que una variable se relaciona con el error de otra variable, de alguna manera estoy diciendo, en otras palabras, que hay una relación allí que se está generando y no me está hablando de independencia entre esas ecuaciones. La hipótesis, bueno, la hipótesis nula, no hay simultaneidad, y la alternativa es que sí hay simultaneidad. Hago a través de un test, un coeficiente, la prueba individual que venimos haciendo, y la regla de decisión sigue siendo exactamente la misma. Y en definitiva, si rechazo la hipótesis nula, bueno, no hay simultaneidad. Eso lo puedo ver en la lámina anterior. Se sobreentiende que cuando yo estimo Q en función de P estimado y del término de error, el coeficiente beta sub 2 debería ser estadísticamente igual a 0. Si es igual a 0, me anula el efecto que me produce el término de error, y por ende podría decir que no hay relación entre Q y el error de la otra ecuación. Sin embargo, si el beta es significativo o estadísticamente distinto de 0, entonces allí hay una relación entre Q y el error de la otra ecuación, y en consecuencia hablo de simultaneidad. Entonces, esto es, digamos, o la razón de ser es para aquellos casos en los cuales no tengo la certeza de si efectivamente la variable es endógena o si la variable está relacionada con las otras ecuaciones. Debo probarlo estadísticamente en este test y en función de ello, entonces, bueno, decidir cómo va a estar conformado, cómo va a estar estructurada esa variable dentro del sistema ecuacional. En muchos de los casos ya lo puedo saber de antemano, pero a veces hay momentos en los cuales puedo tener la duda con respecto a esa relación de las variables. Y en ese caso es mejor probarlo antes de pasar a cualquier tipo de análisis allí. Entonces, los métodos de estimación, bueno, ya bien sabemos, vemos de hablar de ciertos métodos de información limitada, básicamente enfocados en modelos uniecuacionales, donde yo estimo de manera individual cada ecuación, sin tomar en cuenta lo que pasa en el resto del sistema. Yo no voy a tomar en cuenta más nada, sino estimo la ecuación y listo. Y existen también métodos de información completa que consideran, ¿ok?,
que toman en cuenta la relación que existe entre las otras ecuaciones del modelo. Y en ese caso estaría hablando entonces de un método que es mucho más completo, que evalúa de manera simultánea este tipo de información. ¿Por qué? Porque considero el sistema completo y no la ecuación de manera individual. ¿Qué métodos o con cuáles métodos nos vamos a encontrar? O sea, básicamente lo que le acababa de comentar. Mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en dos etapas. Todo dependerá de la necesidad o lo que pueda haber determinado antes en el sistema de ecuaciones. Una vez obtenida la información sobre la ecuación, si está sobreidentificada, exactamente identificada o subidentificada, yo puedo ver qué es lo que puedo hacer. Como les había comentado, la ecuación está subidentificada, ahí no hay mucho que hacer, ahí simplemente no voy a poder estimar los coeficientes estructurales, a diferencia de cuando tengo exacta identificación o sobreidentificación. Entonces, los primeros, yo puedo tener un sistema de ecuaciones, pero ellas pueden estar expresadas de manera que se conoce como modelo recursivo, y en este caso yo puedo aplicar mínimos cuadrados ordinarios sin mayor problema. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay una relación bidireccional, sino que va a la relación es una única dirección, van en una sola dirección. Cuando esto pasa, entonces yo podría, si identifico cuál es el orden en el que se transmite el efecto de una variable a la otra, estimar a tal método mínimos cuadrados sin mayor problema. Porque, bueno, no se produce correlación entre las variables explicativas y la perturbación estocástica de la ecuación, de la otra ecuación. No existe correlación entre los términos de perturbación estocástica de las diferentes ecuaciones. No hay correlación entre ellas. No hay interdependencia entre las variables endógenas de cada ecuación, sino la relación, como les dije, va en una sola dirección. Puedo aplicar entonces de manera aislada, independiente, mínimos cuadrados ordinarios. Y puedo tener estimadores que sean inseridos y consistentes, que es uno de los problemas que se derivan, como les dije al principio, de aplicar mínimos cuadrados cuando estoy en presencia de un modelo de ecuaciones simultáneas. ¿Cómo son estos modelos? Más o menos como lo estamos viendo acá. Tengo tres variables, Y1, Y2 y Y3. La variable Y1, como pueden darse cuenta, no depende ni de Y2 ni de 3, ni de Y3. Depende solo de X1 y de X2. Siendo X1 y X2 dos variables exógenas. Si eso es así, yo puedo estimar a Y1 a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, sin problema. Cuando yo me traslado a la segunda ecuación, la de Y sub 2, yo observo que allí participa Y sub 1 e igualmente en Y2. Lo cierto es que Y1 afecta a Y2, pero Y2 no afecta a X1, a Y1. En el caso, entonces yo podría estimar la ecuación inicial, como les dije, por mínimos cuadrados ordinarios, y la ecuación Y2 la puedo estimar utilizando igualmente mínimos cuadrados ordinarios. No hay una relación con la primera ecuación. Cuando me traslado a la ecuación Y3, observo claramente que depende de Y1 y de Y2. Es claro de que ni Y1 depende de Y3, ni Y2 de Y3. Pero Y3 sí depende de Y1 y de Y2. E igualmente de X1 y X2. En ese caso yo podría ir aplicando mínimos cuadrados ordinarios y no tendría problemas de insertamiento de inconsistencia. Entonces, pero esos casos son muy puntuales, pues no necesariamente el modelo va a tener esta característica. Porque con que exista alguna relación que esté expresa en ambas
de mucha dependencia entre ambas variables y en consecuencia no voy a poder utilizar. Entonces, importante identificar si estoy hablando de un modelo recursivo. Si es un modelo recursivo, puedo aplicarlo. En caso contrario, debo pasar a, digamos, otros métodos, debo utilizar otros métodos. Cuando hablo de ecuaciones que están exactamente identificadas, cuando yo hablo de ecuaciones exactamente identificadas, yo puedo utilizar lo que se conoce como mínimos cuadrados indirectos. Fíjense que ya tendríamos el primer caso, no está identificada, bueno, no utilizo nada porque simplemente no lo puedo hacer. Si es un modelo recursivo, aplico mínimos cuadrados ordinarios. Si es un modelo de una ecuación exactamente identificada, puedo utilizar mínimos cuadrados indirectos. ¿En qué consiste este método? Bueno, simple, voy a tener tres pasos. El primero, voy a obtener las ecuaciones en la forma reducida. En este caso, como les había comentado con anterioridad, lo primero que debo hacer es aplicar la condición de orden y de rango para determinar cómo la identificación de la ecuación. Si está exactamente identificada, bueno, yo procedo. Pero no tiene mucho sentido hacer una ecuación en la forma reducida si en realidad la ecuación no la voy a poder estimar. ¿Para qué hago algo si no lo voy a poder utilizar? Entonces, importante primero ver si efectivamente aplica y luego hacerlo, y no hacerlo y después ver si realmente aplica. Entonces, obtengo la ecuación en la forma reducida. Una vez que obtengo la ecuación en la forma reducida, voy a aplicar mínimos cuadrados ordinarios de manera individual para estimar cada ecuación. Porque cuando las ecuaciones en la forma reducida tengo la dependiente en función de todas las explicativas. Ahí no voy a tener un problema de las variables no estocásticas, sino que cada una de las variables que van a explicar el modelo, como habíamos dicho en algún momento, eran valores fijos en muestreo repetido. Aplico mínimos cuadrados ordinarios de manera individual. Y una vez que tengo los coeficientes estimados y ya tengo el sistema de ecuaciones en la forma reducida, yo lo que tengo que hacer es sustituir los coeficientes según lo que ya se obtuvo de la ecuación en la forma reducida y tener el resultado o estimar los coeficientes estructurales a partir de los coeficientes en la forma reducida. ¿Ok? Por ejemplo, en este modelo keynesiano que habíamos puesto como ejemplo, la ecuación en la forma reducida, la obtuvimos fue el paso, luego los parámetros, al saber que ya están exactamente identificados, los estimo por mínimos ordinarios, y luego lo que hago es, con base en esos resultados, sustituyo en aquellas ecuaciones y obtengo el valor de la ecuación o de los coeficientes de esta ecuación, de los coeficientes estructurales de esa ecuación o de esa ecuación estructural. Entonces, una vez que los tenga, ya puedo interpretarlos por la vía tradicional, puedo analizar y puedo tomar decisiones sobre la base de estos coeficientes. ¿Preguntas hasta acá? Profe, en las ecuaciones de forma reducida, ¿cómo se da de las variables si nada más vamos a tener el resultado de ese coeficiente de forma reducida? Tú vas a tener la estimación de la forma estructural aquí como la haces naturalmente en el IBIO. Y luego en la, déjame buscar quién es que está aquí, tiene los valores y puedes sustituir aquí. O sea, al final del día tiene los valores estructurales. Una vez que tenga los valores estructurales, puedes despejar beta 0 y beta 1 de la ecuación. Ok, ya veo que aquí en este caso sí puedo despejar beta 1 y bueno, teniendo beta 1 puedo despejar beta 0. Ok. Entonces, es un tema. Luego, terminada esto, recuérdenme decirles algo sobre este tipo de sistema. Ok. Ahora,
Eso aplica si solo si la ecuación está exactamente identificada. De lo contrario, bueno, entonces voy a llegar a un sistema de ecuaciones donde tengo varias soluciones para un mismo coeficiente. Y ahí sí se complica el asunto. Cuando tengo modelos sobreestimados, sobreidentificados, es recomendable utilizar el método de mínimos cuadrados en 2 etapas. O sea, en primera es de alguna manera como se dice, purificar la variable picada, la variable explicativa, mejor dicho, la influencia de la perturbación estocástica. Fíjense que yo tengo un sistema de ecuación, Y1 depende de Y2 y Y2 depende de Y1. Una dependencia. En este caso, la ecuación sobreidentificada, entiendo que es Y2. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero que debo hacer es realizar la regresión de la variable Y1 sobre todas las variables determinadas. En este caso, X1 y X2. Entonces yo agarro y estimo Y1 en función de X1 y X2. Y me va a arrojar un valor estimado para Y1 y me va a arrojar un término de error. Como pasa en todas las estimaciones, yo agarro a Y1 en función de todas las predeterminadas y obtengo el valor estimado de Y el valor del error. La suma de ambos me da Y. Entonces, como yo sé que Y1 más el Y1 estimado más el error de la ecuación que hago con Y1 me da igual a Y1, entonces yo lo que estoy de alguna manera es purificando. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar en la ecuación que voy a estimar de Y2 al valor de Y1, no voy a utilizar Y1, voy a utilizar el valor estimado de Y1. Yo tengo que Y2 depende de Y1, pero el tema es que Y1 ya incorpora el estimado de Y1 más el error. Al yo hacer esto, yo elimino o purifico el término de error y voy a reemplazar el valor de Y1 por el valor estimado de Y1. Al yo hacer esto, yo de alguna manera estoy quitando la posibilidad de que esta ecuación se relacione con la otra ecuación. Estoy despejando, estoy purificando, eliminando el término que a través de que produce la relación. Una vez que yo purifico esa ecuación, voy a hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios porque ya no voy a tener el problema. Entonces lo primero que hago es purificar a variable Y1, estimándola en función de las predeterminadas y eliminando el término de error, y luego la sustituyo en la que me interesa, porque es la ecuación sobreidentificada, y hago la estimación a través de mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, estoy haciendo el proceso en 2 etapas. Primera etapa, purificar a Y1. Pues, hago 2 estimaciones mínimos cuadrados ordinarios, pero la primera la hago la Y1 con las predeterminadas. Purifico y luego sustituyo con el valor estimado de Y1 y obtengo el valor de Y2. En ese caso, estaría hablando entonces de una ecuación sobreestimada, estimada en segunda etapa por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, ¿qué ocurre con el método de mínimos cuadrados en 2 etapas? ¿Cuáles son las bondades que tiene? Bueno, en principio lo puedo aplicar a una ecuación individual del sistema. No necesito hacer como el método de mínimos cuadrados indirectos. No necesito hacerlo con todo el sistema completo, sino que hago una ecuación y luego el valor lo sustituyo en la segunda ecuación. Las estimo de manera individual y puedo obtener el resultado esperado. Otra de las bondades es que me arroja un único valor para los coeficientes, para los parámetros. Y me lo hace de manera directa. No necesito hacer todo el despeje que tengo que hacer en el modelo de mínimos cuadrados indirectos. Entonces, allí tengo una ventaja a través de este método. Una única estimación o único valor de estimación, a diferencia de mínimos cuadrados indirectos que me va a dar más de una
si lo quiero aplicar a una ecuación sobreidentificada. Este método también lo puedo aplicar cuando tengo exacta identificación, aunque se recomienda utilizar mínimos cuadrados indirectos. Por lo general, cuando el R cuadrado es muy elevado, significa que el término de error es muy pequeñito. Si el R cuadrado es muy alto, el término de error es pequeño. Eso lo que me va a decir es que el resultado de la estimación de mínimos cuadrados y mínimos cuadrados de etapas es muy parecido. Claro que va a ser muy parecido porque la variable que estoy reemplazando es prácticamente la misma. Porque esa cuota parte de error es muy pequeña. Eso es básicamente porque el R cuadrado es elevado. ¿Ok? En ese caso, bueno, como les decía, pues si lo hago, si el R cuadrado es alto, el término R es pequeño, los resultados entre mínimo cuadrado ordinario y mínimo cuadrado de etapa prácticamente serán muy similares. Ahora, si el R cuadrado es muy bajo, significa que la variable que yo estoy reemplazando a Y1 por la Y1 estimada, realmente el error es muy grande y el Y es muy pequeño. Entonces la verdad es que tiene poco sentido. O sea, porque la variable original, que es Y1, que es un valor siempre, si yo R cuadrado de 10%, o sea, lo que me está diciendo es que el 90% es error y ese 10%. Estoy reemplazando un 100 por un 10. O sea, la estimación pierde sentido. ¿Preguntas hasta acá? ¿Están allí? Profesor. Ok.